Recopilación de historias de Fusagasugá. Hola compañeros de vida, hoy continuaremos con la historia de la capital del Sumapaz, para intentar aclarar esas dudas que surgieron con el pasar del tiempo, pero con algo de investigación y sentido común las podemos despejar. Antes de contarles del plato típico, me permito entregarles un resumen de la historia fusagasugueña, porque conocer el lugar que habitamos nos evita caer en afirmaciones erróneas y nos entrega cierto sentido de pertenencia. Habíamos quedado en el 7 de mayo de 1776, cuando se proclamó pueblo de blancos pobres y se les dijo adiós a los hacedores de pueblo, quienes jamás volvieron porque sus solares y el resguardo fueron rematados y aunque su rastro se perdió, dejaron sus memorias en los blancos que cohabitaron con ellos en el fruto del mestizaje, en su labranza y cultivos. Pues bien, durante casi una década los habitantes del pueblo de blancos pobres se dedicaron a subsistir en medio de su pobreza. Por lo tanto, el territorio no tuvo avance alguno, solo hasta 1783 y 1784, cuando Antonio de la Torre y Miranda, comisionado para buscar almas dispersas y formar pueblos, encontró el árbol de la quina naranja, cuya corteza salvaba la vida de los europeos afectada por interminables fiebres. Miranda avisó del hallazgo a José Celestino Mutis y el territorio se empezó a reconocer a nivel nacional. El gobierno declaró las tierras como baldías y los inversionistas bogotanos las adquirieron a bajo precio, pasando por alto los derechos de quienes por años la habían trabajado. Entre los compradores están Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Sea y Antonio Nariño, próceres de la independencia. El abuso y la falta de conocimiento de los empresarios desacreditaron las quinas en el mercado externo. Los primitivos sistemas de explotación convirtieron el hallazgo del árbol de vida en una riqueza efímera. Ni siquiera los vástagos se respetaron porque en Europa pagaban mejor las raíces que la corteza y las hojas, ya que eran ricas en alcaloides. Como recuerdo quedó el deterioro de los bosques, la fauna y la flora. Mientras tanto, los habitantes seguían en su lucha por la subsistencia con el cultivo de unos pocos productos y con los ingresos del comercio. Sin embargo, la llegada de los inversionistas bogotanos inició de forma lenta y notoria el cambio de la aldea y la construcción de un poder que permitió el dominio de un territorio más amplio y logros económicos. A mediados del siglo XIX se veía la gran diferencia con las regiones vecinas. Era el núcleo urbano con mayor artesanado. Así, el cruce de caminos se fue adentrando en el proceso independentista y época republicana. En las últimas décadas del siglo XIX, con la llegada del café, se registró una gran dinámica socioeconómica en el Sumapaz y se inició la configuración fusagasugueña. Entre 1880 y 1940, la región se introdujo en la economía exportadora, gracias a la expansión en la producción, procesamiento y comercialización del café, siendo la Hacienda El Chocho la primera productora. Apareció la clase élite local, formada por hacendados dedicados a la comercialización del café, papa y madera. Varios de ellos habían adquirido la tierra en el proceso de la quina. Se aumentó la población migrante del altiplano cundiboyacense que llegaba en busca de trabajo. Se concentraron los poderes políticos y sociales en el Valle Encantado. En 1885 pasó a ser cabecera vicarial y al crearse la provincia del Sumapaz en 1895, Fusagasugá es nombrada su capital. Los hacendados y comerciantes pasaron a ser los administradores municipales. El espacio urbano se compartió entre oriundos, veraneantes y comerciantes. Las casas de un nivel se modificaron, se construyeron fincas de veraneo, en su mayoría propiedad de familias bogotanas. El desarrollo se dejó ver con la llegada del primer vehículo y su rápido incremento. Se construyeron cafés, hoteles, un banco, almacenes de mercancías nacionales y extranjeras, misceláneas y almacenes de víveres que abastecían los municipios de la provincia. Un molino eléctrico para harinas de trigo de maíz,
artesanos competentes, droguerías atendidas por personal con diploma ajustado a la ley. En 1930, con el fin de expandir el mercado, la atención se concentró en las vías de comunicación. El pueblo se introdujo en un proceso de modernización, pero al lado de este progreso se veía la miseria de los pobladores, que se sostenían con el poco salario de obrero o jornalero, el cual, comparado con las poblaciones vecinas, era bastante inferior. Finalizadas las luchas independentistas, el Estado comenzó a planear el mejor desarrollo sociopolítico de la República. El resultado del análisis económico arrojó que el campo y la mano de obra eran la base de la economía, por lo que la élite, al enterarse, ocupó mayores extensiones de tierra, impidiendo el acceso a la propiedad rural y mantuvo la mano de obra sujeta a la hacienda. Los labriegos del Sumapaz, cansados de la explotación laboral y de que la tierra, tras la aparición de la quina, tabaco, añil y café, se concentrara en unas cuantas manos, decidieron expresar su descontento. A pesar de la diversidad de cultura, los trabajadores tenían dos puntos en común. Eran campesinos pobres y buscaban trabajo agrícola. Puntos que el líder agrario aprovechó para formar su comunidad e iniciar las luchas agrarias. Emprendieron campañas para visualizarse y hacerse escuchar. Denunciaron los atropellos, no permitieron que se filtrara la violencia en el movimiento campesino, ni vulneraron los derechos de ningún ser humano. Juan de la Cruz Varela, discípulo de Erasmo Valencia y amigo de Gaitán, sentó un precedente de la verdadera revolución. A pesar de las luchas, se incrementó la producción agrícola, por lo que el Estado decretó que la propiedad de baldíos se adquiría por cultivos. Así, el colono pasó a ser dueño de la tierra y de su fuerza de trabajo. Fueron muchos los logros mediante la resistencia civil y la acción colectiva, desde el momento en que el líder agrario del Sumapaz reunió al pueblo trabajador hasta cuando la vida les permitió. Respetaron los derechos del otro, rechazaron la violencia, apelaron a la Constitución, la ley de tierras, decretos y buscaron el amparo del Estado como garante de la libertad y la ley. Entretanto, la clase élite, al ver la economía a favor del municipio, inició la construcción de la sociedad. Los puntos que se desarrollaron fueron la educación y la urbanidad del habitante, la forma de relacionarse consigo mismo, movimiento, vestuario, relaciones con su entorno, ya que había espacios que la élite por obligación tenía que compartir con los faltos de recursos para la vida, como le decían a los pobres. Nos cuenta la historia que los curas fueron destacados agentes culturales por contar con instrumentos como la palabra, la lectura y escritura, que en Fusagasugá para esa época solo la clase élite los conocía. Por lo tanto, para el pueblo era un factor de distinción y dominio. La iglesia y la prensa fueron pieza clave para lograr el cambio sociocultural. El cura Sabogal había iniciado su oficio ministerial en Fusagasugá en 1908, con la reconstrucción de la iglesia, labor que terminó en 1926 con la colaboración económica de la élite y la mano de obra de los pobres o faltos de recursos para la vida. Enar Beláez también impulsó varias obras como la reconstrucción de la iglesia, la casa cural, el cementerio y fundó 4 escuelas. Ayudó a las reclamaciones para iniciar y finalizar la vía Bogotá-La Guadita. Se involucró en las fiestas públicas del café, las fiestas patrias y la del maestro. Las celebraciones fueron majestuosas, resaltando en el Día del Maestro cómo la iglesia cumplía con su función de guía, siempre de la mano con las instituciones educativas. Fue director del periódico, difundió recetas y prácticas de curación, creó remedios y patentó uno ante el gobierno. José Abelardo Díaz Jaramillo argumentó en un artículo que Julio Sabogal recurrió a una serie de estrategias para lograr la hegemonía religiosa en la parroquia de Fusagasugá. Sabogal
compartía la ética de la clase élite, representada entre otros por Losaya, Caballero y Liébano, comerciantes, abogados e ingenieros, portadores de la moral en torno a las sanas costumbres, el valor del trabajo y la condena de los vicios. Toda práctica individual o colectiva como bailes, lecturas y películas debía tener su aprobación. Cuestionó el uso de la piscina usada por hombres y mujeres. Promovió el fútbol como actividad necesaria para el buen comportamiento social. Dicen que los curas fueron destacados agentes culturales, por contar con instrumentos como la palabra, la lectura y escritura, que en Fusagasugá para esa época solo la clase élite los conocía. Por lo tanto, para el pueblo era un factor de distinción y dominio. La iglesia y la prensa fueron pieza clave para lograr el cambio sociocultural. Como director del periódico, el cura sembró en la mujer la idea de que era ella el reflejo de la Virgen María. Debía cuidar y guiar a sus hijos por el camino de la fe cristiana, ser tierna, bella, hacer feliz a su esposo, economizar a pesar de la pobreza, no albergar resentimientos en el corazón, porque eso la convertía en mujer mala, que afectaba a la familia y la sociedad. El hombre trabajaba, tenía la autoridad, era el varón, la fuerza, la inteligencia, el valor del consejo, cualidades que al tenerlas en el corazón lo llevaban a la caridad. El ocio lo compartía con sus amigos. Los niños no podían jugar en la plaza central porque corretear allí era una molestia para la sociedad. A los hijos engendrados fuera del hogar se les decía impresión de momento y se registraban como hijo ilegítimo, por lo que el padre debía costear su educación y la madre debía trabajar para alimentarlo y cuidar de su avance académico. La familia de 3 o más integrantes tenía la posibilidad de adquirir vivienda, pagando al erario público vía arrendamiento en cuotas mensuales el 6 o 4% del valor, como amortización del inmueble. Se les enseñó los hábitos de higiene como el baño diario, cambio periódico del vestuario, aseo de la vivienda, hacer las necesidades fisiológicas de forma privada, ya que en la plaza y las chicherías quedaba la huella de las malas costumbres. Los cobros de impuestos en la plaza y chicherías se destinaron para la escuela en la que se educaría a los niños, favoreciendo así el orden social y cultural. La transformación social estaba ligada a la capacidad económica, el poder adquisitivo y tradiciones familiares, algo que se evidenciaba en el vestido. El ideal de la clase prestante era formar legiones de trabajadores abnegados con altos valores cívicos, ingenieros que construyeran la generación industrial del país. Las mujeres se educaban en manualidades, costura o en algo para embellecer su hogar y un oficio para trabajar en oficina o taller. 15. El hombre se culturizó moral y espiritualmente, con la comprensión de lectura basada en la ley de Dios, en la que se obligaba a cumplir sus deberes como una criatura dependiente de un ser supremo. Entre los espacios para la élite estaba el Centro de Cultura con 60 socios, ubicado en la casa de Alcides Mogollón. Aquí tenían lugar los almuerzos, fiestas de fin de año, reuniones sociales. En el costado sur de la iglesia estaban los salones de té para jugar y tomar algo. Las carreras de caballos se hacían en los lotes vacíos y después en el hipódromo Balmoral. También existían teatros para ver películas norteamericanas y disfrutaban de los paseos de olla en el río Cuja. Mientras tanto, el pueblo no veía la bonanza cafetera. La educación se daba en casas alquiladas, sin dotación pedagógica ni la higiene adecuada. En lo rural, la comunidad ofrecía la casa y los elementos para la escuela. Como ejemplo está la hacienda El Chocho, que tuvo 7 establecimientos, y Usatama, que suministraba tierras e inmobiliarios. En 1926, José Bonet entregó 2 fanegadas de tierra para un establecimiento escolar. El 6 de mayo de 1940 se entrega la Escuela General Santander con la condición de que se urbanizara y pusiera servicios públicos. Las instalaciones dejaron ver un gran proceso de desarrollo
que solo igualó años después el Colegio Departamental Femenino. En 1906, las Hermanas de la Caridad Dominicana de la Presentación inician su proyecto en Fusagasugá con la hermana San José de la Cruz como superiora, enfocándose en la formación de la mujer con estudios de lectura, escritura, enfermería, economía, inglés y francés. En 1942 se entregan los primeros grados y cambia el énfasis comercial por el de normalistas. En cuanto a la Plaza Mayor y Plaza de Mercado, la plaza e iglesia quedaron establecidas desde la fundación del pueblo de indios en 1592. En 1776, al establecer el pueblo de blancos, la única modificación consistió en que a partir de esa fecha los blancos podían hacer uso de ella legalmente, convirtiéndola así en un punto en el que se cruzaban las dos clases sociales, la élite y los campesinos pobres. A pesar de que estaba ubicada en la Plaza Mayor, el desplazamiento era incómodo por las muchas actividades que se realizaban en ella. Se movía el comercio, celebraban las fiestas religiosas y patrias, al igual que las ferias municipales. La celebración iniciaba con una corrida de toros y terminaba con bailes como bambuco y guabina para los plebeyos y el pasillo para los aristócratas. Allí se vendían utensilios, mercado, animales de todo tipo, vacuno, aviar, porcino y bestias de carga, cuyos dueños los ofrecían por medio de desfiles. Jueves y domingo vendían mercado, banano, aguacate, hortalizas, caña de azúcar, papa, limón y sumado a esto, la venta de comida. El desorden que formaban los vendedores al llegar en la madrugada obstaculizaba el tráfico y aumentaba las basuras. En 1912 se inició una serie de intentos para dar solución a estos inconvenientes. Prohibieron los fogones y la venta de comida, pero las mujeres alegaron porque era su medio de subsistencia. En 1923, los expendedores se organizaron en filas de productos similares, valiéndose de tabletas, cuerdas y toldos, pero todo fue fallido. El 19 de diciembre de 1962, Teodoro Aya inauguró la galería, obra de la que se encargó la constructora Fusagasugá, que recibió los derechos de explotación durante 5 años por la suma de 1.500 pesos mensuales. Mientras tanto, en la Plaza Mayor se inició la construcción del Palacio Municipal, el cual en 1967 la Secretaría de Obras Públicas presentó un proyecto de remodelación utilizando cemento y ladrillo. En 1972 no se había terminado, pero la estética del lugar había cambiado totalmente, igual que su utilización. Entre las fiestas que se celebraban en la Plaza de Mercado estaba la del Corpus Christi, la que la abogada Josefa Acevedo y Gómez, considerada la primera autora de la época republicana, nos describe de la siguiente forma. Las campanas repicaban sin cesar. Todo mundo se manifestaba alegre y activo, oficioso. De repente oí el ruido de un tambor y un pito. Entonces vino a bailar delante de mí la danza del pueblo. 12 jóvenes indígenas de 15 a 18 años, sin más vestido que unas enaguas cortas y gorros de vistosas plumas. Precedía a estos muchachos un anciano de más de 60 años, vestido con unos calzoncillos cortos, de lienzo ordinario, una ruanita que le cubría no más debajo de la cintura. Esta descripción muestra la condición social y económica del pueblo al iniciar el siglo XX. La mujer llevaba camisa, mantilla, falda. Ambos sexos utilizaban sombrero de paja y andaban descalzos, exponiéndose a enfermedades, pero no se mostraba solo la pobreza, también dejaba ver la alegría y el gusto por la danza en el habitante. Y aunque los dirigentes locales cambiaron su forma de ver la vida, su vestido, su baile, no cambiaron en ellos su carácter fiestero, que más adelante se convirtió en el folclore oficial de Fusagasugá. Cuenta la historia que en la época prehispánica las fiestas indígenas giraban en torno a la evocación. Se hacían las procesiones
y se bailaba en representación a las tradiciones, acompañados por la chicha para refrescarse. Con la llegada del hombre español, se suprimieron los rituales y se dio lugar a la fiesta en la que se rendía homenaje a un dios, con nuevos aires e instrumentos musicales como guitarra, campana, vihuela, arpas, y en el siglo XVIII y XIX los violines, tambores, clavicordios, acordeones y órganos. Con el tiempo las celebraciones también se hacían por razones políticas. En la plaza de mercado, por lo general, estas fechas coincidían con el día de mercado y se iniciaban a las 4 de la mañana. En el siglo XIX, la plaza central era el escenario cumbre para las festividades, siendo lo más importante la música, la danza y la chicha. Con la llegada de la luz eléctrica, las fiestas decidieron alegrar la noche. La chichería, el billar y los juegos de azar pasaron a ser parte de la alegría nocturna del campesino. Entre los juegos estaba ponerse los pocillos con chicha sobre la cabeza, y quien lo dejara caer pagaba la cuenta. Con el tiempo el juego se convirtió en la danza de la chicha representativa de Cundinamarca. En 1800 los burgueses buscaron un baile de acuerdo a su clase. Se inclinaron por el vals de auge en Europa, dándole un movimiento acelerado y vertiginoso. Lo llamaron pasillo por sus pasos menudos. Abadía, en el Compendio General del Folclore, cuenta que las personas de a pie miraban a través de los cristales de los grandes salones para tratar de imitar el baile, dándole aires criollos al pasillo. Así nació la danza del municipio, la rumba criolla, que se catapultó como ritmo de moda entre los años 30 y 40. La primera rumba criolla la compuso Milciades Garavito en honor a doña Margarita Villaquirá, personaje fusagasugueño, conocida como la Loca Margarita. Emilio Sierra lo volvió una tonada popular. Bien, mis queridos compañeros de vida, este fue otro breve resumen de la recopilación de historias fusagasugueñas, en la que nos pudimos dar cuenta cómo la clase élite encargada de configurar el pueblo se inclinaba por los gustos europeos, mientras los blancos pobres y los migrantes continuaban en su lucha por subsistir como lo hicieron los ancestros. Nos vemos en el próximo video, en el que les enseñaré a preparar el plato típico de Fusagasugá y algunos de los beneficios de sus ingredientes, porque toda comunidad tiene su historia, y para que la historia exista, el humano se debe alimentar, y entre los alimentos hay unos que gustan más que otros.